Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar, como siempre lo hacemos, la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe, Señor, en esta programación. Una bendición muy especial, Señor, a los oyentes que están en sintonía en este medio, Padre. Amén. Gracias, mi querido Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora queremos enviarle un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a todas las personas que sintonizan este programa radial cada semana en sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Gracias, amigos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, vamos a leer nuestro versículo lema de este programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recuerden, hermanos, amigos oyentes, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Muy interesante pensamiento, hermano Frank, y como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta traer estas notas o estas gotitas de salud, como siempre, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, hermano John. Bien, en esta hora vamos a hablar un poco entonces acerca de principios generales para conservar la salud, parte 1. ¿Qué podemos decir en cuanto a ello? Tenemos unos cuantos principios. Primero, tenga una alimentación balanceada. Consuma frutas, verduras, hortalizas, legumbres y leguminosas. Muy importante. Vamos al punto o al principio número 2. Tome suficiente agua cada día de tal manera que su orina se conserve siempre de color pálido blancuzco, casi como del color del agua que consume. ¿Oyeron? Para algunas personas esto puede significar de 6 a 8 vasos de agua al día. Algunas personas sufren de dolores de cabeza, estreñimiento, irritabilidad, etc., debido a que no toman agua. Muchos dicen: no me da sed. Recuerde, amigo radioyente, que la sed no es el mejor indicativo para tomar agua. Hay que tomarla aun cuando no tengamos sed, a fin de reemplazar las diversas pérdidas que el organismo experimenta a través del sudor, de las heces, de la orina y la respiración. El cerebro necesita agua. Lo mismo ocurre con los demás órganos del cuerpo, las células. La vida se mueve en agua. Así que empiece hoy mismo a tomar agua. Punto número 3. Seguimos con el agua. No tome agua ni jugos con sus comidas. Las enzimas digestivas que se encuentran en la saliva se diluyen y pierden su potencia. Lo mismo sucede con los jugos gástricos.
Al ingerir líquido con las comidas, se diluye su efecto y sobre los alimentos disminuye y esto resulta en malas digestiones y procesos fermentativos. El agua debe ser tomada, escuche bien, media hora antes de la comida y una hora después de comer. Muy importante ese consejo, hermano Frank. Vamos a otro principio general, sería el número 4. Vamos a continuar con estos principios, si Dios nos da la vida, en nuestro próximo programa. El principio número 4 para conservar la salud, fíjense bien, es mastique bien cada bocado. Al masticar bien, usted permite que la saliva se mezcle con los alimentos en forma eficiente y se inicie la digestión de los almidones. Si usted mastica bien y come despacio, saboreará mejor sus alimentos, comerá menos y se satisfará más. Su organismo podrá utilizar mejor los nutrientes de los alimentos. El masticar mal y comer apurado hace que los elementos nutricionales se pierdan. Recuerde que en el estómago no hay dientes y lo que usted no mastica se elimina igual. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha ayuda para nosotros y ustedes para recuperar una buena salud. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, que lo hemos titulado El Día de la Expiación. Un tema muy importante. Les recordamos a los hermanos una recomendación, que tomen notas de los versículos y las citas que vamos a dar, porque es un tema muy importante en nuestra vida cristiana. Amén, así es. Y vamos a empezar con el versículo, siempre poniendo la palabra de Dios por delante. Daniel capítulo 8 y versículo 14. Lo hemos utilizado en otros temas, pero vamos a ver ahora una ramita que va de acuerdo con el mismo tema. Y dice Daniel capítulo 8 versículo 14. Y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En nuestro programa pasado, hermano Frank, amigos radioyentes, ustedes recordarán, hablamos acerca de la obra del cuerno pequeño. Del papado. Exacto, contra la verdad del santuario. El profeta Daniel escuchó las palabras alentadoras acerca de la purificación del santuario en ese texto que usted acabó de mencionar, Daniel 8:14. En este programa estudiaremos más ampliamente lo que significa la purificación del santuario y para poder comprender más a cabalidad la obra de la purificación del santuario que se está llevando en el cielo a partir del fin del período profético de Daniel 8:14, tendremos, hermano Frank, que estudiar la obra de purificación del santuario que se hacía en el santuario terrenal levantado por Moisés en el desierto. Dicho santuario terrenal debía ser un modelo del verdadero tabernáculo que estaba en el cielo, de acuerdo a Éxodo capítulo 25 y versículo 40. En otras palabras, hermano Fran, para poder entender qué significa Daniel 8:14, tenemos que sentar una base primero con lo que se hacía en el día de la expiación, que era el día que se purificaba el santuario aquí en esta tierra, y ese va a ser prácticamente el meollo del programa en esta hora. Y vamos a citar unos versículos que nos afirman, hermano John, que hay un santuario en el cielo, porque uno con el otro eran sombra. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. O sea que en el cielo hay un santuario. Eso es lo que afirma Pablo aquí. Ahí está el verdadero tabernáculo y el ministro de dicho tabernáculo es nada menos y nada más que nuestro Salvador Cristo Jesús. Interesante. Vamos a leer otros textos. Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 24, hablando de este santuario en el cielo, de este tabernáculo. Dice Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Fíjese bien, ¿con qué se está purificando ahora las cosas celestiales? Las cosas terrenales, está diciendo aquí el apóstol, hermano Fran, que se purificaban con sangre, o sea, el santuario terrenal, que era figura de las cosas celestiales, o sea, del verdadero tabernáculo que usted leyó en Hebreos 8, 1 y 2. Pero dice Hebreos 9, 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, con Cristo mismo es el que está purificando ahora con su propio sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cristo está purificando ese santuario allá en el cielo, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26 nos dicen, confirmando que hay un santuario en el cielo, y no para ofrecerse muchas veces, refiriéndose a Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Amén. Para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. O sea que Cristo se está presentando con el sacrificio de sí mismo en el santuario celestial. Purificando el santuario. Así es. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Israel por medio de Moisés? Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a este estudio tan importante. Espero de que ustedes estén tomando nota, como siempre se lo decimos a través de este programa. Vamos un poco rápido, tal vez por factor tiempo. Así que tomen nota de cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes los estudien detenidamente en la comodidad de su hogar o donde quiera que nos estén sintonizando. Hermano John, queremos hacer un pause porque es muy importante entender este tema en nuestra vida cristiana hoy en día. Tiene que ver mucho con nuestra salvación. A los amigos oyentes que tomen nota, estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Continúa. Así es. Bien, o también pueden ordenar este tema, ¿verdad? Claro. Repetimos la pregunta, ¿cuál fue el mandato de Dios a Israel por medio de Moisés? Bien, Éxodo capítulo 25 y el versículo 8 nos dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, hermano Fran, que el propósito por el cual Dios mandó levantar ese santuario allí en el desierto cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron de Egipto era para que el Dios eterno quería habitar en medio de su pueblo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Sí, ¿y qué se ofrecía en ese santuario? Hebreos capítulo 9, versículo 9 nos dice, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Muy importante, o sea que ahí se llevaban a cabo sacrificios. Obviamente, todos esos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que era Cristo Jesús. Aparte del atrio, hermano Fran, ¿cuántas partes tenía este santuario? Estamos hablando del santuario del desierto. Bien, vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 26, versículo 33. Me llama mucho la atención antes de leer ese texto, hermano Fran, porque muchas personas hoy en este tiempo que estamos viviendo se han levantado para enseñar tal vez y llegan a muchas iglesias y dicen que en el cielo no puede haber un santuario, que eso es imposible. Pero en la misma Biblia dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, Dios a través de la palabra del Señor, por supuesto, a través del apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Hebreos, le reveló de que en el cielo el santuario celestial es el verdadero tabernáculo. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, haz todo conforme a lo que te ha sido mostrado en el monte. Interesante. Y que el ministerio de Cristo iba a continuar en el cielo. Exactamente. ¿Se imagina usted, hermano Fran, que Moisés hubiese hecho algo contrario a lo que Dios le indicó que hiciese? O sea, no lo hubiese hecho de acuerdo a ¿qué cosa? Al original que está en el cielo. Exacto. Bien, vamos entonces a leer el versículo que la pregunta que hicimos, ¿cuántas partes tenía este santuario? Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio
y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. O sea que había dos departamentos, hermano Frank, dentro del tabernáculo. El uno se llamaba el lugar santo y el otro se llamaba el lugar santísimo. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué había en el primer departamento, o mejor dicho, como usted ha dicho, el lugar santo? Hebreos capítulo 9, versículo 2 nos dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Muy interesante. Ahí el apóstol está mencionando dos muebles, el candelabro o dos instrumentos. El instrumento es el candelabro, que era la lámpara de los 7 brazos, y la mesa de los panes de la proposición. Pero había otro mueble más en ese lugar santo, hermano Frank. Éxodo capítulo 30, versículo 1 y 6 nos dice, hará asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. O sea, hermano Frank, la presencia de Dios. Amén. O sea que el lugar santo y el santísimo estaba dividido por un velo. Y dentro del lugar santo habían tres vamos a decir así, 3 muebles. Y en esos muebles estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar del incienso, ya lo leímos en Éxodo capítulo 30 y el versículo 1, y estaba también la lámpara de los 7 brazos, el candelabro, en otras palabras, muy importante. Pero ahora hacemos una pregunta. ¿Qué estaba contenido en el segundo departamento, o sea, en el lugar santísimo? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, y los versículos 3 y 4, presten mucha atención, mis queridos hermanos. Tras el segundo velo, ahí está el velo, había una separación, eso era lo que separaba el lugar santo del santísimo, un velo. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Ahí está, número 1, había un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Interesante, hermano Fran. O sea, en el lugar santísimo prácticamente había un solo mueble, el arca del pacto. Qué maravilloso. Y dentro del arca del pacto se encontraban 3 objetos: el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley de Dios. Esa arca estaba cubierta por una tapa llamada el propiciatorio. En inglés me gusta más la versión en inglés porque en inglés se le llama la silla de la misericordia. Y sobre esa tapa, hermano Frank, hermanos radioyentes, habían 2 querubines que miraban hacia el arca, o sea, hacia lo que estaba contenido dentro del arca. ¿Y qué estaba contenido dentro del arca, hermano Fran? La ley de Dios. Interesante, ¿por qué? Porque la ley de Dios, como decíamos en programas anteriores, es la base del trono de Dios. Interesante. Bueno, hacemos la pregunta, ¿por qué nombre se le conocía la tapa que cubría el arca del testimonio? Ahí está. Usted lo ha dicho, pero vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 21, que nos dice, y pondrá el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, los 10 mandamientos. La palabra en hebreo para propiciatorio es caporet, que significa tapa, propiciatorio. Viene de la palabra kafar, que significa cubrir, expiar, expiación, aplacar, purificar, reconciliación, reconciliar, anular, apaciguar, hacer limpio. De acuerdo a la concordancia Strong's, la página 61, hermano Fran, me llama mucho la atención ese significado de esa palabra en hebreo para propiciatorio. Tiene muchos significados, pero el que más me llamó la atención es reconciliación y purificación o purificar. ¿Por qué? Porque cuando venía el famoso día de la expiación o de la purificación del santuario, en el santuario terrenal de esta tierra, esa obra se llevaba justamente en el lugar santísimo frente al propiciatorio, en el arca del pacto que estaba allí en el lugar santísimo.
El apóstol Pablo se refiere también al trono y alcanzar misericordia en Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermano John. Dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que ¿dónde se encontraba la misericordia? ¿Dónde se encontraba la reconciliación? ¿Dónde se encontraba la expiación? En el trono. Ahí está. Ese lugar santísimo, esa arca del pacto, amigos radioyentes, representaba el trono de Dios. Y cuando nosotros cometemos algún pecado, cuando nosotros ofendemos a Dios, la Biblia nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Mire qué privilegio, hermano Fran, tenemos usted y yo y los hermanos que nos están escuchando en estos momentos como creyentes, que podemos entrar o podemos llegar por fe hasta el mismo trono de Dios. Es maravilloso eso. Amén. ¿Dónde se encontraría Dios con su pueblo, Israel? Éxodo capítulo 25, versículo 22 nos dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Qué hermoso, ¿no? Hermosas palabras. O sea que la presencia de Jehová estaba contenida allí sobre la tapa del propiciatorio, en el arca del pacto. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es donde está prácticamente ahora el trono de Dios. Muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire qué privilegio, amén, hermano Fran, amén, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Algo que nosotros tenemos que traer a colación brevemente, hermano Fran, en el lugar santísimo del santuario terrenal, nadie podía entrar, salvo el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, en el famoso día de la expiación o de la purificación del santuario. Si otra persona entraba a ese lugar, moría instantáneamente. Y si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo otro día, que no fuera el día de la expiación, moría instantáneamente también, porque allí se manifestaba la presencia de Jehová. Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Por eso murieron allí en el santuario. Hermano Fran, algo muy interesante, pero gracias a la muerte de Cristo Jesús, Él abrió ese camino que nos lleva directo y tenemos libertad ahora de entrar al lugar santísimo. Amén. Y es por eso, como decíamos la semana pasada, usted recordará, el cuerno pequeño ha quitado todas estas grandes verdades. Como decía Daniel capítulo 8, echó por tierra la verdad del santuario. ¿Por qué, hermanos radioyentes? Porque el cuerno pequeño enseña que cuando ustedes o tal vez nosotros hemos pecado, que vayamos directamente no al sumo sacerdote que está en el lugar santísimo, que es Cristo Jesús, sino ¿a dónde? Al párroco o al sacerdote de la parroquia de la esquina donde nosotros vivimos. Pero no, hermanos radioyentes, eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados ante un mortal, ante un ser humano, porque eso está en contra de la enseñanza bíblica. Nuestros pecados tienen que ir directamente al trono de la gracia, que es Cristo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Es la única manera que pueden ser perdonados y borrados. Así mismo es. ¿Qué había dentro del arca debajo del propiciatorio? Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 y 5. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos, que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me la dio, y se la dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Amén. O sea que las tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Simbolizando, hermano Frank, que eran la base del trono de Dios. Como decíamos en programas anteriores. En el lugar santísimo. Por eso es que la ley de Dios es inmutable, hermano. No se puede cambiar porque es la base del mismo gobierno de Dios. ¿Cómo poder enseñar nosotros a través de este programa radial entonces de que la ley de Dios ha sido cambiada o que tal vez, como enseñan muchos, ha sido clavada en la cruz del Calvario? Eso es absurdo pensarlo o absurdo enseñarlo.
¿Cuándo ministraba el sacerdote en el primer departamento del santuario? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. El capítulo 9 y el versículo 6 dice: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea que era un servicio diario, hermano Fran, al lugar santo solamente. Muy interesante. ¿Quién solamente entraba en el segundo departamento, o sea, en el lugar santísimo? ¿Cuán a menudo y con qué propósito? Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Interesante, o sea que ese día solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Oyeron, hermanos radioyentes? Una sola vez. Interesante. Y entraba con sangre para ofrecerse por sí mismo, porque él era pecador también, y por el pueblo. Muy importante. ¿Qué hacía, hermano Fran, el pecador cuando éste había cometido pecado? Vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27 hasta el 29. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Porque era símbolo de Cristo Jesús. Por su pecado que cometió, versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Hermano Fran, ¿quién era el que degollaba el animal? El pecador. Ustedes dirán, ¿por qué, hermanos radioyentes? Porque fueron nuestros pecados los que le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De acuerdo a los textos anteriores que acabamos de citar, si un hombre hacía pecado en Israel, este había violado uno de los 10 mandamientos que estaban dentro del arca, debajo de la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia, como ya lo acabamos de mencionar. Estos mandamientos son el fundamento del gobierno de Dios, de acuerdo a Salmo 89, 14. El violar alguno de ellos es cometer pecado, de acuerdo a 1 Juan 3, 4. Y así convertirse en súbdito de la muerte, de acuerdo a Romanos 6, 23, que nos dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte. Pero había una silla de misericordia, hermano Fran, esto es lo maravilloso, encima de estos justos y santos mandamientos. En su gran misericordia, Dios le concede al pecador el privilegio de confesar sus pecados y traer un sustituto para satisfacer las demandas de la ley violada y así obtener misericordia. ¿Y cuál es ese sustituto ahora, hermano Fran? Cristo Jesús, amén, nuestro amante Salvador, que tomó el lugar de esos corderos que se sacrificaban o esos animalitos que se sacrificaban en beneficio del pecador en aquel entonces, ¿verdad? Qué hermoso, hermano John, y recargamos lo que usted acaba de mencionar en un momento, que no es confesarse hasta a un ser humano pecador. Más adelante vamos a seguir viendo que ese cordero representa a Cristo Jesús. ¿Qué se hacía con la sangre de la ofrenda? Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. O sea que la sangre era puesta en los cuernos del altar del holocausto y el resto era derramada al pie del altar. De esta forma, los pecados eran perdonados y en el servicio típico transferidos al santuario. Muy bien lo que todo usted ha eso dicho. era simbólico, hermano. Perdonado, aún no eran borrados, hermano John. Exactamente. ¿Okay? Vamos a ir por parte. ¿De qué? Después de la acumulación de los pecados de todo el año, ¿qué servicio tomaba lugar en el día séptimo, en el día 10 del mes séptimo de cada año? Muy importante, hermano Fran, porque ese era el día de la expiación. Ese era el día prácticamente más solemne del calendario hebreo y hoy por hoy sigue siendo el día más solemne dentro de los judíos actualmente, el famoso día de Yom Kippur. Fíjese bien, hermano Fran, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Qué tomaba lugar en el día 10 del séptimo mes de cada año, el mes de Tishri,
que es el séptimo mes del calendario hebreo, para nosotros octubre, hermano Frank. Levíticos capítulo 16, versículos 29 y 30 nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea, hermano John, que la gente no se limpiaba el día que confesaba. Venía un día especial de expiación para borrar completamente, para purificar el santuario de todos los pecados que simbólicamente habían contaminado al santuario, con todos los pecados que traía el pecador y sacrificaba el animal. Simbólicamente, hermano Fran, esos pecados quedaban en el santuario y tenían que escogerse un día en el año, como usted lo mencionó, en el día 10 del séptimo mes, para purificar el santuario. Y me refiero no solo al santuario, sino también a todo el pueblo de Israel. Levítico capítulo 16 y versículo 16 nos dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bien, hermano Fran, entonces vamos a hablar un poco acerca del orden del servicio en el día de la expiación, porque muchas personas tal vez que nos están escuchando en esta hora nunca han estudiado este tema, o tal vez nunca lo han escuchado de labios del pastor de la iglesia a la cual ellos asisten, o en sus respectivas iglesias tal vez. Y una cosa es perdonar y otra cosa es borrar, de acuerdo al orden del santuario. Así mismo es. Hay una gran diferencia entre el servicio diario y el servicio anual, lo cual se le conocía como el día de la expiación, que ya usted lo leyó o lo mencionó en el Levítico 16, 29 y 30. El servicio diario perdonaba el pecado. El servicio anual borraba el pecado. En el día de la expiación, amigos radioyentes, los israelitas eran liberados de sus pecados y experimentaban una limpieza total. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Eso es cierto. Pero debemos mantener esta experiencia salvadora por medio de la gracia de Dios. Una vez salvo, no necesariamente significa siempre salvo. Usted lo puede leer en Hebreos 10, 16 hasta el 18. Había unos pasos, hermano Frank, que los vamos a ir mencionando uno por uno, del orden del servicio que se llevaba a cabo en ese famoso día de la expiación, o el famoso Yom Kippur. Paso número 1. El sumo sacerdote debía vestirse con sus ropas santas y purificarse su cuerpo. Interesante. Según Levítico capítulo 16, versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí empezamos a ver la solemnidad de este servicio, hermano John. Así es, muy importante. Paso número 2, ¿qué hacía? ¿Qué se seguía haciendo en ese hermoso día de la expiación? Se escogían 4 animales para el servicio, según Levíticos capítulo 16, versículos 3 y 5. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Muy importante. Total, 4 animales. Preste mucha atención, mis hermanos radioyentes, por favor. Vamos al tercer paso. El sumo sacerdote ofrecía el becerro de la expiación por él y por su casa. Muy importante. ¿Por qué por él y por su casa, hermano Fran? Porque el sumo sacerdote era un pecador también. Aarón y todos los sumos sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, todos eran pecadores y necesitaban de un Salvador. Amén. Y es por eso que nosotros no tenemos que recurrir a un ser humano para buscar el perdón de nuestros pecados. ¿Entendemos este principio, hermanos radioyentes? Sigue diciendo este tercer paso. Luego entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, entraba a la presencia de Dios.
O sea, hermano Frank, que esta primera entrada de Aarón o del sumo sacerdote en ese famoso día de la expiación, entraba primero a hacer expiación por él y por su casa. Si él no estaba limpio de su pecado, hermano Fran, él moría instantáneamente. ¿Por qué, hermano Fran? Porque delante de la presencia de Dios no podemos estar viviendo en pecado, así de simple. ¿Cómo es posible, hermano Fran, entonces decir que nosotros vamos a ir al cielo violando algún principio de los 10 mandamientos? Imposible. Y eso es lo que el mundo cristiano le ha hecho creer al ser humano, o Satanás le ha hecho creer a la gran mayoría de las personas hoy, de que vamos a ir al cielo aún violando o pecando o violando algún principio de la ley de Dios. Y lo más grave, hermano John, es que vamos a ir al cielo confesando los pecados a un sacerdote de la parroquia. Eso es mucho peor. No, imposible. Fíjense bien, Aarón entraba primero al lugar santísimo delante de la presencia de Dios, que era donde estaba el arca y el propiciatorio. Ahí se manifestaba la famosa Shequina, o sea, la misma gloria de Jehová. Entraba, hermano Fran, con sangre por él y por su casa. Levítico 16, 6, 11 y hasta el 14 nos dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahí está. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Hermano, ese perfume aromático, hermano Fran, representaba la perfecta justicia de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos nosotros estar sin pecado a menos que no seamos cubiertos por la justicia de Cristo? Imposible. Dice el versículo 13 de Levítico 16: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ahí está. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto es maravilloso, hermano Fran. La obra que se hacía en el famoso día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que obtener misericordia, como dijimos antes cuando leímos esa palabra propiciatorio. Tenía que obtener misericordia, perdón por él primeramente y luego por su casa. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 29? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gloria de Dios va a destruir el pecador cuando Cristo venga, al pecador no arrepentido, por supuesto. Ezequiel capítulo 1, los versículos 4, 13, 26 y 27 nos dicen: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego salían del fuego relámpagos, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. O sea que Ezequiel ve la gloria de Jehová, el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios, hermano Fran? Fuego. Entonces, ¿cómo es posible estar delante de la presencia de Dios algún día contaminados de pecado, violando algún principio de la ley de Dios? Imposible. Seguimos con el cuarto paso, hermano John. De lo que se hacía en el famoso día de la expiación o el día de la purificación del santuario terrenal en esta tierra. Si el sumo sacerdote presentaba los 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos. El macho cabrío por Jehová era ofrecido en sacrificio para la expiación o el borrar los pecados del pueblo y para purificar el santuario. Lo podemos ver en Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo. Después tomará los 2 machos cabríos
y lo presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Interesante, vamos a ver casi al final de este programa lo que todo esto significa. El quinto paso que se hacía en ese famoso día de la expiación. Luego el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y tomaba la sangre y entraba por segunda vez al lugar santísimo. Noten cómo dice Levítico 16, versículos 15 y 16. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora viene el pecado del pueblo. Ya él se había purificado de su pecado y el de su casa. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es interesante, hermano Fran. El sexto paso, el sumo sacerdote, hermano John, salía del lugar santísimo con la sangre del macho cabrío y aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar del incienso, y así finalmente purificar el santuario. Podemos verlo en Levítico capítulo 16, los versículos 17 y 19. Ningún hombre, dice versículo 17, estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. O sea, el sumo sacerdote. Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y expiará sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Muy interesante. Vamos al paso número 7, al séptimo paso. Todos los pecados arrepentidos eran puestos sobre el macho cabrío Azazel. Una persona escogida del pueblo llevaba el animal al desierto. Azazel representaba el que en el fin será el portador de todos los pecados de la raza humana, hermano Fran. No podía representar a Jesús porque Azazel no era sacrificado. Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22 nos dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, o sea, el sumo sacerdote, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, hermano John, ¿quién entonces llevaría la responsabilidad por los pecados de todas las personas? Vemos que solamente es Satanás, o sea, vuelve al autor, el gran originador de todo pecado. Así como el hombre que llevaba el macho cabrío al desierto representaba la completa erradicación del pecado en el universo, con la muerte de Satanás, ambos, la raíz y las ramas, serán erradicados. Amén, así es, gloria a Dios. ¿Cuándo será ese día? Anhelamos ese día, hermano Fran, porque finalmente, así como lo enseña la doctrina del santuario, Satanás será erradicado, y ese macho cabrío que quedaba vivo, Azazel, representaba a Satanás, que todos los pecados de la raza humana que ha hecho cometer al ser humano serán puestos sobre su cabeza en el tiempo del fin. Entonces la pregunta del millón, hermano John, ¿de qué era este santuario terrenal y todo su servicio?
¿Qué era? ¿Qué nos estaba enseñando aquí? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, Hebreos 9:9 contesta esa pregunta que usted acabó de hacer, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea que era un símbolo, hermano Fran, de la realidad que está en el cielo, por supuesto. ¿De cuál santuario o tabernáculo es ministro Cristo? Hebreos capítulo 8, versículo 2 nos dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén, gloria a Dios. La sangre que llevaba el sacerdote, hermano Fran, que lo acabamos de leer anteriormente, adentro del lugar santo y santísimo, ¿a quién representaba? Bien, por supuesto, representaba la sangre de nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7 también nos confirman eso, hermano John. Nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy importante, gloria a Dios. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 también nos dice, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios. Ahí cuando el pecado sea borrado, finalmente, erradicado, hermano Fran. La purificación del santuario celestial, amigos radioyentes, es el acto de borrar el pecado de los registros del cielo por medio de los méritos expiatorios de la sangre que Cristo muestra a favor de aquellos que creen en su poder redentor. O sea, hermano Fran, de esto se habla muy poco hoy en las iglesias y es la obra más solemne que se está haciendo porque es prácticamente esto va a clausurar el plan de la redención en el tiempo del fin. ¿Qué le parece a usted? Por eso que Satanás se ha propuesto a echar por tierra todas estas grandes verdades. Isaías 43, versículo 25, noten cómo dice, amigos radioyentes. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios, ¿qué quiere hacer, hermano Fran? Borrar, no solo perdonar, borrar nuestros pecados, ¿verdad? Isaías 42, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y el versículo 19, hablando de esa obra magna, solemne de borrar el pecado. Así que, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No solo perdonados, hermano Fran, sino borrados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es importantísimo, hermano John, porque lo que contamina el santuario celestial son nuestros pecados que hemos confesado. Así es. Que serán borrados. Van a ser borrados. ¿En qué momento van a ser borrados? Esa es la obra que Cristo está haciendo. Erradicar completamente el pecado de nuestras vidas, en otras palabras. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa si yo le confieso los pecados a un sacerdote? Nunca serán perdonados y mucho menos borrados. Así mismo es. No hay duda, hermano Fran, que el sacrificio de Cristo en la cruz pagó la deuda por el pecado. Amén. Sin embargo, tal y como el sacrificio del cordero en el atrio del santuario no purificaba el registro del pecado hasta que la sangre era rociada sobre la tapa del propiciatorio en el día de la expiación. Así la muerte de Cristo no tendría efecto para limpiarnos hasta que sea aplicada a la vida de cada individuo que le busca a través del sumo sacerdote en el santuario celestial. Qué maravilloso eso, ¿verdad? En el gran día de juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. Amén. Y arrepentimiento es abandono del pecado. Claro. Por eso es que van a ser borrados, hermanos radioyentes. No es que nosotros vamos a estar cayendo y pidiendo perdón, cayendo otra vez y pidiendo perdón y cayendo una y otra vez. No.
Cristo no tiene una escobita ya para estar limpiando cada vez que mandemos, ¿no? Así es. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de expiación. Como ya lo mencionamos. O sea, el día de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Hermano Fran, así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, amigos radioyentes, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío que era Azazel. Muy importante ese punto, hermano John, porque esto tiene efectivo si confesamos y nos apartamos del pecado. Así es. De ese modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las las sagradas verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Amén, así es. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 27, hay unos textos que no podemos pasar por alto. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién se está presentando ante nosotros, ante Dios? Cristo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, hermano Fran, para Amén. borrar Amén. de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si pudimos notar, hermanos radioyentes, en los textos antes citados, el apóstol Pablo conecta el juicio con la obra de Jesús en el lugar santísimo. O sea que la purificación del santuario era considerada el día del juicio porque trataba con renunciar, con borrar o con quitar el pecado, y la disposición final de él, bien fuera por el sacerdote que llevaba en sí el pecado del pueblo, o por cortar del pueblo aquel que no se arrepentía. Usted mencionó la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse ante la segunda venida de Cristo Jesús. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, que en sus vidas han de ser investigadas. Hermano Fran, vamos a leer unos textos muy importantes en Levítico 23, versículos 27 y 29, en los minutos que nos quedan, por favor. Levítico 23, 27 y 29 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, o sea, arrepentimiento de pecado, confesión de pecado, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, porque toda persona que no se afligiera, o sea, que no abandonara el pecado, en este mismo día sería cortada del pueblo. Vamos al paso número 8 en ese famoso día de la expiación, hermano Fran. Después vendrá Aarón, vamos a citar a Levítico capítulo 16, versículos 23 y 25. Pero antes de que usted lo cite, una vez terminado el servicio de la expiación y todos los pecados habían sido borrados, el sumo sacerdote se quitaba sus ropas sacerdotales y hacía el holocausto de la expiación por sí mismo y por el pueblo.
Como nos explica Levítico 16, versículo 23 y 25, después vendrán al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había vestido para entrar en el santuario, y la pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí, por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. O sea que cuando Cristo termine su obra de la purificación del santuario, hermano Fran, vendrá por segunda vez a buscar a aquellos que fueron dignos de su obra de intercesión y ya habrán sido borrados sus pecados. Vamos a abundar en cuanto a eso en nuestro próximo programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero si usted desea más información en cuanto a este mensaje o a otros mensajes que hayamos presentado, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el código postal 33569. Y también si nos puedes llamar a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Escúchenos vía internet www.q1300.com o www.elfuerteclamor.org. Hermanos de Radio Oyente, gracias por su atención prestada, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.